Bien, muy buenos días. Iniciamos la sesión de economía. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Acá, presidente, les voy a entregar para la firma el informe de la comisión mixta del proyecto que despachamos ayer. Sí, enseguida. Sobre la cuenta, presidente, en primer lugar, la sala dispuso que pasara a la Comisión de Economía en la sesión del día de ayer un nuevo proyecto de ley. En este caso, un proyecto iniciado en moción de los honorables senadores señora Rincón y Proboste y señores Guanchumilla, Quintana y Quinteros, que agrega las deudas de educación superior al estado de cuentas que permite acogerse a la ley de reorganización y liquidación de empresas. En cuanto a las urgencias, el presidente de la República retira y hace presente nuevamente urgencia en el carácter de suma respecto de los proyectos proconsumidores, boletín 12.409-03, y el que regula la portabilidad financiera, boletín 12.909. Y en el carácter de simple respecto del proyecto que modifica el sistema institucional para el desarrollo del turismo. Perdón, secretario, el proconsumidor es el que está en... Sí, Proconsumidor, el plazo para indicaciones venció el día lunes 6. De Secretaría nos informan que se presentaron 21 indicaciones, 15 del Ejecutivo y algunas indicaciones de senadores y el proyecto Proconsumidores. Pero aún no hemos recibido el boletín, pero está en corrección. Y finalmente hay solicitudes de audiencia, precisamente respecto de este último proyecto, para incentivar la protección de los derechos de los consumidores. Sí, que ya suma a otras que hemos recibido antes. Primero, de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, la señora Gloria Hart. Después, del secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, el señor Diego Mendoza, del gerente de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas y de la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas. Lo ponemos en la nómina de otras personas que también han solicitado audiencia. Eso es, presidente. Bien, en relación a la cuenta, ¿se ofrece la palabra? Bien, continuamos entonces con el estudio particular del proyecto de ley que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria. Boletín número 12.917-03. Saludamos a los señores invitados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela. Muy buenos días, gracias. La jefe de Unidad de Coordinación y Estudios, señora Mónica Naranjo. Y del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la asesora legislativa, señora Jimena Contreras, y el asesor don Diego Chaler. Señor secretario, para hacer una relación del proyecto y luego ofrecer la palabra. Gracias, señor presidente. Respecto a este proyecto, la comisión está a puertas de iniciar el estudio en particular en el sentido de pronunciarse sobre las indicaciones que se han presentado. Sin perjuicio de eso, en su momento acordó realizar algunas audiencias y también formular invitaciones, como en este caso, para conocer la opinión de otros actores sobre el contenido del proyecto y eventualmente recibir sugerencias para alguna nueva indicación que pudiera formularse. Y en tal caso, la comisión también podría solicitar eventualmente abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones. Definir con exactitud el día que vamos a dar audiencia, que podría ser en relación a estos dos proyectos,
tanto el proyecto de la prenda oratoria como el de Proconsumidor. Y eso podría ser la próxima semana. El próximo miércoles podríamos dividir los dos proyectos, tanto el de Proconsumidor como prenda oratoria, y damos audiencia mitad de tiempo para cada uno. El Proconsumidor tiene muchas audiencias, muchas solicitudes de audiencia. En las audiencias podemos incluir el proyecto nuestro de sobreendeudamiento, que es Proconsumidor también. Por eso, pero es que son relacionados, entonces. Mañana está para portabilidad financiera, que también está con su urgencia. Vamos a tener que agendar una sesión. Sí, no, lo que pasa es que como hay temas que son relacionados, aprovechar que los que vengan también puedan conocerse sobre ese tema. ¿En Santiago? Ah, pero tenemos que aquí en agricultura. Sí, hay agricultura. Tenemos una de agricultura acá, nosotros todo el día. Chan, chan. ¿Y están los dos? ¿Ah? No, yo no. Está Yasna, me reemplaza en agua. Y sacar ese ahora y botar los tiros de portabilidad. Con el de portabilidad, lo podemos sacar ahora. No, después del programa 10 minutos lo sacamos. Si ya sabemos. ¿Estamos en condiciones de portabilidad? ¿De votarlo? Sí. Ya. Lo sacamos de día. ¿Te parece? Y así se O sea, el acuerdo sería incluirlo en la tabla de esta sesión. Es el primer acuerdo. Lo votamos. Por unanimidad. Pero igual mañana no habría sesión. Por eso se O sea, puede hacer, pero no. No, lo que pasa es que va a ir avanzando para escuchar. Por eso podemos hacer para audiencia. Después le contamos. Ya. Audiencia, pero votamos ya por todo. Hoy día no. Además, por Muy teléfono, bien. todos de acuerdo. Entonces, en la relación del proyecto, para luego ofrecerle la palabra al señor subsecretario. ¿Tiene la palabra señor secretario? ¿Qué parece ya? Presidente, este es un proyecto que fue iniciado en moción de la senadora Rincón y otros parlamentarios. Fue aprobado en general por el Senado. Se abrió un plazo para presentar indicaciones. Solo se presentaron indicaciones por parte del senador Coloma, que no modifican, aparentemente no modifican en forma sustancial el proyecto original. Durante las audiencias que ha tenido la comisión, han surgido algunas ideas nuevas, como por ejemplo la subasta electrónica que se realiza en otras partes, y también los convenios como una fórmula también de solucionar el conflicto cuando hay un problema de ejecución por un juicio hipotecario. Presidente. Y en este caso los invitados son del Ministerio de Justicia también para conocer su parecer respecto de la iniciativa. Presidente. Senadora. En la sesión en que vimos esto que expuso el profesor Núñez, se ahondó en el tema de la subasta electrónica y la idea era que el Ministerio de Justicia pudiera hacerse cargo de esto y ver si patrocinaba una indicación en ese sentido. Aprovechando que está el Ministerio acá. No. Senador Galileo. Abundando en lo que decía la senadora Rincón, a propósito de la posición del profesor Núñez, nos señaló que el Ministerio de Justicia en el proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil traía justamente muchas indicaciones para modernizar el tema de subastas en nuestro procedimiento. Entonces ahí él sugirió justamente que viniera la persona que más sabe en Chile de esto, que es don Sebastián Valenzuela, justamente. Eso dijo el profesor Núñez. Ok, muchas gracias. Nosotros discrepamos, pero claro. Estoy de acuerdo con el profesor Núñez. Ya. No, pero y esa es la razón, porque si podemos de alguna manera pescar esas normas, la reforma del Código de Procedimiento probablemente va a ser mucho más largo, entonces por aquí podríamos avanzar en este aspecto puntual.
una vez más agradeciendo la presencia del señor subsecretario y felicitándolo por su nombramiento. Se le ofrece la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente, y gracias a la comisión también por tener la oportunidad de venir a exponer acá. Es primera vez también que nos corresponde venir a esta comisión, pero que no sea la primera vez, obviamente, porque hay un sinnúmero de proyectos que son sin duda de la máxima relevancia, vinculado a un tema que precisamente motiva esta moción de la senadora Rincón, senador Elizalde y otros senadores, que está vinculado en general con una protección a la ciudadanía, dado altos índices de endeudamiento que arroja nuestro país. Hay un sinnúmero de estudios y de cifras que pueden dar cuenta de ello. Y particularmente ya vinculando esa situación con lo que tiene que ver con los sistemas de justicia en establecer condiciones más justas dentro de lo que pueden ser los procedimientos, sea que se trate de procedimientos generales o bien procedimientos hipotecarios o procedimientos ejecutivos. Y principalmente, además, cuando, como lo plantea el proyecto, involucra la situación de un bien raíz que es la única vivienda respecto de un deudor, ya habido algún cumplimiento al menos parcial de pago. Por lo tanto, creemos que acá hay un problema central, obviamente, que el proyecto debe abordar, y que esto además hoy en día también expone la necesidad de tramitar en conjunto distintos proyectos, y tal como ha sido fruto de la relación y de la cuenta en esta sesión, precisamente el proyecto de portabilidad financiero que está siendo tratado en esta comisión, que vincula directamente estas ideas centrales sobre acceso al crédito y menores costos, obviamente, en estos accesos. Y también en otro proyecto no menor que ayer tuvo un hito importante, que es el proyecto que moderniza y actualiza el sistema registral y notarial, donde ayer fue aprobado en primer trámite, yo diría que es un hito bastante histórico, por la Cámara de Diputados, y que va a tener la oportunidad entonces ahora de tratarse en segundo trámite en esta corporación. Y ahí también hay normas bastante interesantes que se vinculan también a esta materia, y desde luego normas sobre la mayor competencia en este sistema, normas sobre transparencia y, por cierto, sobre fiscalización. Así que creo que hay un conjunto de proyectos que deben seguir avanzando precisamente para abordar este tipo de temas. Ahora bien, respecto de el hecho puntual por el cual entendemos efectivamente hemos sido convocados por la última exposición del profesor Raúl Núñez, contar desde luego una pequeña introducción sobre lo que es la reforma a la justicia civil, cuáles son las ideas inspiradoras y cuál es el estado actual, y particularmente en detalle respecto al tema de la subasta electrónica. Me acompaña Mónica Naranjo, que es la jefa de la Unidad de Coordinación y Estudio del Ministerio de Justicia, que es la unidad específica que ha estado tratando esta materia, no solamente ahora, hace largos años, y como voy a exponer, es un anhelo obviamente entrar a reformar la justicia civil. Ustedes sabrán, en Chile desde el año 2000 comenzó un proceso modernizador de sus sistemas de justicia. Comenzó con la reforma procesal penal el año 2000, luego vino la reforma a otros sistemas especializados como la reforma laboral, la reforma en materia de familia, creando una nueva judicatura. Pero no obstante, precisamente la justicia civil es la que aún no ha sido objeto de reforma, es el sistema general y estadísticamente el sistema que concentra el mayor ingreso de causas. De todas las causas que uno ve a nivel judicial, el 57% son materia civil. Por lo tanto, pese a todas las reformas anteriores, obviamente tenemos la deuda como país de hacer esta reforma. Llevamos 116 años con modificaciones parciales, pero sin poder avanzar en concreto. Esto no es nuevo, ya el año 2009 hay un primer proyecto de reforma, posteriormente el año 2012 ingresa un segundo proyecto de reforma al sistema de justicia civil. Ese proyecto avanzó y fue aprobado en primer trámite por la Cámara de Diputados. No obstante, en el Senado el año 2014 se detiene su tramitación porque se estimaba que era insuficiente. Solo abordaba modificaciones desde el punto de vista procesal, modificaba el Código de Procedimiento Civil respecto a justamente todo lo que tiene que ver con la forma de sustanciación de estos procesos, pero se observaba que había un problema que era insuficiente porque no modificaba orgánicamente la estructura de los tribunales, cuestión que efectivamente sí se ha observado en las otras reformas. O sea, en materia penal se crearon tribunales orales en lo penal, juzgados de garantía,
en materia de familia, por supuesto, los juzgados de familia, y la reforma procesal civil necesita también una nueva estructura y por lo tanto se detiene en el 2014 y es lo que hasta ahora ha suspendido su tramitación, y ese es el trabajo obviamente que se ha hecho. Después Mónica va a explicar más en detalle ese trabajo para esperar retomar prontamente su tramitación aquí en el Senado. Y eso implica también que ya no hablamos solamente de un proyecto, sino particularmente de 3. Retomar la modificación a los sistemas procesales civiles, que es el proyecto que estaba conociendo el Senado, un proyecto además que establezca una nueva estructura orgánica para los tribunales civiles, y un tercer proyecto en un tema también muy relevante desde el punto de vista de acceso a la justicia, que tiene que ver con una nueva ley de mediación. Y esto lo pongo solamente en un ejemplo bien palmario. Los sistemas más antiguos de justicia son sistemas absolutamente basados en la contradictoriedad, en la bilateralidad de audiencia, en la confrontación de las partes. Si bien bajo estos sistemas e instancias de conciliación, esa conciliación recién se produce una vez iniciado el debate. O sea, viene una persona, establece una demanda, el demandado tiene la oportunidad de contestar, hay procedimientos de réplica y dúplica, y luego de que ha habido toda esta serie de procesos, recién hay instancias de conciliación, y cabe la oportunidad de preguntarse, bueno, ¿por qué eso lo dejamos para una etapa intermedia y no desde un inicio? Cuando hay el primer contacto hacia el sistema de justicia de quien está demandando una solicitud, se genera una instancia de mediación. Y eso es lo que hacen los sistemas más modernos de justicia, promover el acuerdo entre las partes, si es posible, al inicio del procedimiento, y no una vez que han entrado en una serie de discusiones donde obviamente ya la situación y el conflicto ha escalado, por decirlo de una manera. Por eso que es importante la regulación y la institucionalización de instancias de mediación, sin perjuicio de experiencias piloto que hoy día actualmente están en curso. Por lo tanto, este sistema de justicia es un imperativo, y aquí básicamente yo diría lo que busca esta reforma tiene 2 o 3 lineamientos que son importantes desde el punto de vista de acceso a la justicia. Desde luego, crea nuevas unidades de atención de público. No solamente hablar de más tribunales y más jueces, sino que unidades de atención de público donde sin esperar la intervención de un juez puede haber un funcionario del Poder Judicial que satisfaga los primeros requerimientos de demanda. E incluso, y es parte de lo que puede explicar Mónica a continuación, dentro de procedimientos de subasta también cómo hacer más fácil todos los procedimientos administrativos, y únicamente cuando existe un conflicto propiamente tal, no solamente que intervengan unidades administrativas del Poder Judicial, sino que derechamente el juez. ¿Y esto cómo se plasma? Hoy, por ejemplo, en materia civil en nuestro país, se pretende avanzar desde 136 a 212 comunas, casos donde el ciudadano cuenta con servicios de acceso a justicia civil, donde hoy no la hay. Es similar a lo que nos pasa en notario. Hoy día más de 100 comunas no tienen notarios. Y eso, insisto, son ejemplos concretos desde el punto de vista institucional de acceso a la justicia. Se persigue además en la reforma una disminución sustancial de los tiempos de tramitación. Solo por poner ejemplo, hoy los juicios ejecutivos, donde en teoría no hay una discusión sobre el fondo del asunto, habiendo oposición del ejecutado, demoran casi un año. Y los juicios sumarios pueden demorar 3 años y son procedimientos teóricamente expeditos, por lo tanto ahí tiene un costo para todas las partes, y ese es efectivamente uno de los objetos. La reforma tiene objetivos bien ambiciosos de disminuir en un 69% el tiempo de tramitación de los juicios ordinarios y hasta un 87% el caso de los juicios sumarios, y eso se traduce efectivamente en menores costos para las personas. Y precisamente una eficacia en el cumplimiento de las resoluciones. Se busca precisamente aumentar los casos de recupero cuando exista la ejecución de un crédito, y eso también fruto de innovaciones tecnológicas, y entre ellos la institución de la subasta electrónica, que forma parte efectivamente dentro del trabajo que se ha estado realizando en el Ministerio de Justicia desde hace varios años ya, no solamente por el equipo de la Unidad de Coordinación y Estudios, sino también por distintas comisiones de profesores que nos han asesorado en esta materia. Por lo tanto, acá efectivamente hay una idea central de incorporarlo en la reforma, que voy a explicar a continuación a través de Mónica. Solamente quisiese hacer un punto relevante a propósito del proyecto, que yo creo que siempre hay una tensión que es importante saber equilibrar entre efectivamente establecer condiciones justas a propósito de este tipo de juicios, como juicios, procedimientos ordinarios y juicios que están establecidos en la Ley General de Bancos, que se modifican acá.
y efectivamente los intereses del propio deudor. Y esto lo menciono para poner un ejemplo dentro del proyecto que tiene que ver precisamente en la hipótesis, cuando hablamos de un único bien raíz que tiene el deudor, que es la residencia efectivamente que sirve a él y a su familia, y ha pagado más del 50%, donde, por ejemplo, en materia general civil, en el proyecto se propone que únicamente la vía para caucionar efectivamente el pago de esa deuda sea la prenda pretoria y no el remate del bien raíz. El problema que puede surgir ahí es que la prenda pretoria, de todas maneras hay que tener en consideración que el deudor pierde ese bien, porque pasa a ser administrado por el acreedor, por lo tanto pierde el uso y gozo, y por lo tanto transitoriamente al menos el efecto es bastante similar a sacar a remate ese bien raíz. El deudor es desprendido de ese bien. En segundo lugar, el problema que se puede observar es que la satisfacción de esa deuda o el cobro de ese crédito, como quiera que se mire, va a ser bastante parcial, porque solamente la prenda pretoria permite, a través de los frutos de ese bien, poder ir pagando la deuda. Por lo tanto, no vamos a hablar de pagos sustanciales que liberan al deudor. Entonces, pese a perder el bien, los pagos que están sirviendo a ese crédito son bastante parciales y no estamos hablando de una solución definitiva. Por lo tanto, el problema el deudor lo puede seguir teniendo. Y el problema también que puede observarse es que la administración va a tener un costo. Y ese costo, por muchos resguardos que uno ponga, pueden seguir siendo transmitidos finalmente al deudor. Entonces, hay que buscar bien cómo esas medidas efectivamente vayan en real beneficio, porque claramente la finalidad del proyecto hay que celebrarla, con lo que hablaba al inicio sobre buscar condiciones más justas en ese procedimiento. Pero hay que buscar justamente bien definir esos efectos en los casos concretos. Dicho eso, presidente, si lo tiene a bien, pido puedas escuchar a Mónica Naranjo sobre el proyecto puntual de la reforma y esta institución de la subasta electrónica. Muchas gracias, presidente. Bueno, buenos días. Efectivamente, sí. No, sí. Una pregunta general nomás. De todas las causas civiles, ¿cuántas son juicio ejecutivo? ¿El 80%? ¿El 90%? ¿O no? Ahí, ya. Gracias. No sé. Sí, cuando te toque. ¿A ti te toca? Entonces no. Somos medio desordenados aquí. Muchas gracias, presidente. Respecto a la pregunta que hace el senador, efectivamente, esto se ha mantenido más o menos estable, pero es alrededor de un 65-70% en fondo son los juicios ejecutivos, y eso es una cifra que se mantiene a nivel país, la verdad. Ahora, vale la pena asociarse a una distinción importante. La verdad es que hoy día en fondo uno ve que hay alrededor de 1.800.000 causas que ingresan a la justicia civil, pero la verdad es que alrededor de 800.000 causas no son tramitadas, sino que solamente se ingresan 800.000 causas. Sí, no se tramitan, son denominadas en fondo causas masivas, que son aquellas causas que ingresan al sistema única y exclusivamente en el fondo para obtener un timbre del Poder Judicial, probablemente, muy probablemente para ser cobradas extrajudicialmente. Claro, para que después en el fondo... O para cumplir con temas de cobrabilidad tributaria. Es alrededor como un 70%. 70%, más que la mitad. Es más de la mitad, claro. Sí, que tributariamente tú tienes que haber hecho las gestiones para de cobranza para poder llevarlo a cabo. Si no, entonces ya... La formalidad. Es la formalidad. Sobre ese punto también podemos conversar más adelante, porque efectivamente no todo tiene que ver con el cumplimiento del castigo tributario del crédito. Una consulta en ese sentido, y no para que la respondan ahora, pero si nos pudieran acompañar los antecedentes, presidente, si en el fondo es para cumplir la formalidad, que tiene que ver con un tema tributario y contable, ¿cuál es el sentido de que se mantenga aquello? ¿No debiera ser a lo mejor un trámite administrativo ante el Servicio de Impuestos Internos? No sé, o sea, ¿existe alguna evaluación de parte del Ministerio de Justicia en ese sentido? Porque estamos sobrecargando a la justicia y estamos desprotegiendo a las personas en otros ámbitos donde sí se requeriría la intervención del ámbito judicial. Solo aclaro respecto a ese punto que efectivamente hemos hecho un análisis, y por eso en fondo le comentaba al senador que no todo tiene que ver necesariamente con el castigo tributario de los créditos, sino que más bien en fondo con
formalismo o formatos que tienen determinadas empresas para llevar a cabo en el fondo la cobranza de sus créditos, no para el castigo. Ahora, respecto de ese 800.000 causas, la verdad es que no sobrecarga en la práctica el sistema de justicia porque no tiene una tramitación real. Lo único que ocurre en el fondo es que ingresa, se le entrega un rol y son automáticamente sacadas por el sistema informático hacia un lado. Por lo tanto, no supone recarga de trabajo para el tribunal ni horas hombres de trabajo detrás. Pero sí hay una inadecuada, si se quiere, en fondo utilización del sistema de justicia. Solo lo pregunto porque, entendiendo que puede entonces no haber una recarga, sí desde el punto de vista presupuestario, en la exigencia de recursos de parte del Poder Judicial, sí debe estar impactando. Entonces creo que sería interesante ver qué significa. No, estoy pensando, perdón, presidente, en que desde el punto de vista del tribunal, del Poder Judicial, son muchas causas, pero en realidad no son tantas, y para justificar recursos, la verdad es que se abultan. Entonces sería interesante poder despejar formalmente el tema y que no figuren. Señora Mónica, no va a tener más interrupciones. Presidente. Respecto, en el fondo, un poco a contar qué es lo que se ha trabajado a nivel de reforma procesal civil y puntualmente en materia de ejecución. Bueno, efectivamente acá hubo una tramitación del Código Procesal Civil que alcanzó a tramitarse en primer trámite constitucional entre el año 2012 al 2014 y el año 2014, al ser votada en la sala en particular, se eliminan dos instituciones importantes del Código Procesal. Una de ellas, el libro cuarto relativo a la ejecución, y la segunda, en el fondo, es el recurso ante la Corte Suprema. ¿Por qué vale la pena recordar esto? Porque efectivamente una vez que ingresa este proyecto al Senado, ingresas en estas dos grandes instituciones y alcanza a verse algo en el Senado, en la Comisión de Constitución. Se invitan en el fondo a diferentes actores respecto al tema y efectivamente se opta por paralizar la tramitación legislativa a la espera del diseño orgánico que va a acompañar esta reforma. Pero junto con el diseño orgánico, por supuesto que surge el mandato para el Ministerio de tener que trabajar en aquellas instituciones que habían sido votadas en contra, es decir, todo lo referente al libro de ejecución y al recurso ante la Corte Suprema. Y es ahí, en fondo, que surge una oportunidad para poder revisar lo que se había trabajado en materia de ejecución hasta esa fecha, que básicamente la propuesta original del Ejecutivo era establecer la figura del oficial de ejecución, que fue una figura bastante rechazada en su momento, precisamente porque no se conocía bien la naturaleza jurídica de este ente que iba a estar a cargo de la ejecución y porque básicamente miraba a la desjudicialización en materia de ejecución. Pero la verdad es que lo que había detrás como fundamento de esa figura era el enfocarnos en que el juez se dedicara a realizar labores jurisdiccionales, entendiendo que dentro del proceso de ejecución hay mucha labor que es eminentemente administrativa. Entonces, sobre ese sustrato, en el fondo, se trabajó para poder modificar el sistema ejecutivo, pero manteniéndolo sí dentro de los márgenes del Poder Judicial, que de alguna forma es un garante de seguridad y de certeza, en fondo, para las partes del juicio. Por lo tanto, lo primero en fondo que se trabaja acá es en hacer una clara separación entre las funciones jurisdiccionales y administrativas dentro del proceso de ejecución, para lo cual obviamente entonces se modifica todo el sistema ejecutivo tal como se conoce hoy en día. Hago todo este en fondo antecedente previo para poder contar después cómo impacta la subasta electrónica y qué vinculación tiene con estas modificaciones orgánicas. En esa línea, presidente, ustedes hicieron el levantamiento del porcentaje de causas u horas hombres que involucraban los cobros de créditos hipotecarios o juicios ejecutivos por casas comerciales. ¿Cuánto representan el porcentaje total o no lo han hecho? Está todo levantado. Efectivamente, para poder hacer los cálculos orgánicos, en el fondo, y poder calcular las dotaciones, tenemos que hacer un aproximado de cuánto en el fondo es lo que se invierte en fondo a nivel de personal o de dotación entre los diferentes tipos de juicios, digamos. Evidentemente, entre el juicio ejecutivo, dado que es en el fondo el porcentaje más alto de los ingresos, pero no necesariamente es la que requiere en fondo la mayor cantidad de cargas de horas hombre versus, por ejemplo, un juicio ordinario. El juicio ejecutivo tiene mucho de tramitación que es bastante mecánica, si se quiere. Y por lo tanto ahí tiene toda esta lógica como de separar todas estas labores que en muchos casos tiene que revisar y visar el juez a entregarlos más bien en fondo a un aparato administrativo, de todas maneras bajo la supervisión del juez. Ahora, en lo que dice relación con la cantidad de horas, sí, efectivamente está sacado el porcentaje. Y si uno hiciera un zoom dentro del juicio ejecutivo, efectivamente hay 3 o 4 grandes empresas que son las que manejan los juicios ejecutivos a nivel país. Sí, eso es así. Pero a nivel de carga de trabajo, uno podría equipararlo también con los juicios ordinarios. O sea, si bien es un gran volumen, dado que son actividades muy mecánicas, la cantidad de horas hombres no son muchas, versus un juicio ordinario que requiere bastante más tiempo de funcionario y de juez. Entonces, un poco
se puede enviar en el fondo el cálculo que hemos hecho en el fondo a grandes números, la verdad, porque tiene que ver más bien con las dotaciones necesarias. Ahora, hago decir el alcance que para efectos nosotros de hacer los cálculos de dotación, no miramos tanto, o sea, se mira por supuesto los ingresos actuales, pero los ingresos actuales tienen que estar impactados obviamente por los cambios que se pretende mejorar con la reforma. Por lo tanto, en fondo hay un aumento considerable en la cantidad de ingresos y por consiguiente un aumento considerable en las dotaciones asociadas a los tribunales civiles que se esperan, en fondo puedan responder con esta mayor cantidad de ingresos que se esperan. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Podemos mandar el trabajo que hemos realizado, pero obviamente no se va a condecir ni con los ingresos actuales ni con las dotaciones actuales, porque es una proyección para un formato de reforma procesal civil. No sé si se entiende. Respecto entonces, continuando con el juicio ejecutivo, claro, la primera en el fondo de gran línea entonces hacer esta separación entre las funciones administrativas y las funciones jurisdiccionales, entregando las primeras por supuesto a una unidad de tramitación civil, que es un nuevo ente, que es un ente que está profesionalizado, que cuenta con nuevos perfiles profesionales dentro de este tribunal, que básicamente tiene figuras de liquidador, de contadores, que tiene que ir con el área más numérica vinculada con la ejecución. También se refuerza de fondo a nivel de dotación de abogados, en lo que tiene que ver con todo lo que dice relación con el examen de admisibilidad del título. Y está a cargo en fondo un jefe, que es un jefe de la unidad de tramitación civil, que también a su vez es un abogado, que tendrá un estatuto particular con remuneraciones asociadas, etcétera. O sea, quiero decir que es un estatuto a nivel de responsabilidad y grado similar, por ejemplo, a lo que es un administrador de un tribunal reformado. O sea, en el fondo es como la calidad jurídica. Y por otro lado tenemos obviamente las labores jurisdiccionales que por supuesto va a seguir ejerciendo el juez, pero que principalmente van a estar enfocadas cuando exista realmente conflicto jurídico, entendiendo por tal cuando principalmente se presentan lo que hoy día denominamos excepciones y el día de mañana va a ser demanda de oposición a la ejecución. En esos casos va a entrar a conocer el juez. Lo mismo respecto a cualquier resolución obviamente que sea objetada respecto a aquella que se dicta por el jefe de la unidad de tramitación civil, finalmente también va a tener su correlato recursivo ante el juez respectivo. Por lo tanto, se mantiene la ejecución dentro del ámbito del Poder Judicial, pero se hace esta clara separación entre funciones administrativas de las jurisdiccionales. En cuanto al fondo al diagnóstico, la verdad es que el diagnóstico compartimos bastante de lo que se plantea en los hechos de esta misma moción parlamentaria. Evidentemente hay un importante nivel de crecimiento de la deuda a nivel obviamente de la sociedad chilena. Y también obviamente entendemos que el actual sistema de juicio ejecutivo no cumple en fondo con la función principal, que es evidentemente generar recupero, pero resguardando los intereses tanto del acreedor como del deudor, que en esta última pasada la verdad es que se ven bastante disminuidos si uno mira el juicio ejecutivo actual. Pero también pasa esa lógica, obviamente, de que el juicio ejecutivo tiene que tender a la recuperación, que es básicamente lo que se busca en esa clase de juicio. Se hace esta distinción entre que el juicio parte hoy día en fondo con una solicitud de cobro de un crédito y hablamos probablemente de un juicio cuando ya estamos presentando una demanda de oposición. La verdad es que hay un cambio en fondo como de orden y por lo tanto el acreedor para estos efectos no es como si fuese el demandante, es solamente un solicitante del cobro de un crédito y el demandante probablemente tal es el deudor que presenta su demanda de oposición. Y dentro, por supuesto, de las modificaciones que se plantean en la ejecución, que la verdad es que son de distinta índole, una de ellas tiene que ver con mejorar la realización de los bienes, particularmente los bienes inmuebles y del derecho de aprovechamiento de agua. Esto obviamente porque parte del diagnóstico también se levantó, es que hoy día, tal como señala, el juicio ejecutivo no mira en gran medida el recupero, por lo tanto, en fondo, los mecanismos que tiene para realización de bienes son mecanismos poco transparentes, que no generan en el fondo competencia para las mejoras de los precios, son mecanismos obviamente que además están bastante manipulados, si se quiere, o sea, es bastante conocido el tema de las mafias que se generan en torno a los remates de los bienes inmuebles, y en ese sentido se miró, por supuesto, derecho comparado, la experiencia en fondo de lo que ocurrió en otros países a través de la incorporación de la subasta electrónica y se vio como una buena alternativa. Y se dio puntualmente para el caso de los bienes inmuebles y para el caso del derecho de aprovechamiento de agua, precisamente porque en esos casos es más fácil de implementar, si se quiere. También se evaluó en su momento respecto a los bienes muebles, pero en ese caso tiene mayores dificultades precisamente por los temas que dicen relación con el traslado de los bienes y con temas de bodegaje. Por eso mismo en el fondo se optó por mantener más o menos situación similar en el fondo el trabajo que hoy día realizan los martilleros. Y en el caso, en el fondo, de los bienes raíces y de los derechos de aprovechamiento de agua, la idea es, en el fondo, establecer esta subasta. Es una subasta que es a través de un portal electrónico que está manejado a través de una unidad centralizada que es denominada Unidad de Subastas Judiciales Electrónicas,
que es una unidad que, tal como comentaba, es centralizada, es dependiente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y la gracia que tiene, en fondo, es que presta servicios de forma remota a todos los tribunales del país. Por lo tanto, desde el tribunal más pequeño y más alejado hasta el tribunal más céntrico ubicado en Santiago, pueden hacer uso de esta portal obviamente para poder hacer la realización en fondo de sus bienes raíces y de sus derechos de aprovechamiento de agua. Por lo tanto, en fondo mejora considerablemente los temas de transparencia y mejora también la publicidad del proceso, porque la idea en fondo es que el tribunal, armadas en el fondo las bases de remate respectivas, estas son remitidas a esta unidad centralizada, la cual obviamente hace la publicidad del remate, lleva a cabo el remate, ve el tema de las pujas, adjudica, y una vez que adjudica, vuelven los antecedentes al tribunal de origen para que finalmente en el fondo se continúen con los trámites posteriores en el fondo a la adjudicación. Todo esto efectivamente está considerado dentro de la orgánica y dentro de los costos de la reforma procesal civil, pero obviamente supone hacer modificaciones orgánicas importantes. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que obviamente el Ejecutivo ha evaluado también en su momento la posibilidad de incorporarlo desde ahora al Código de Procedimiento Civil, pero requieren en fondo cambios orgánicos que den sustento a esta unidad, y por otro lado el fondo requiere temas presupuestarios importantes. Nosotros también en el año 2015 hicimos estudios en fondo respecto a subasta electrónica, en que se hizo levantamiento de derecho comparado, pero también se entregó un modelo de negocio. Este modelo de negocio se vieron diferentes alternativas, desde que la plataforma sea desarrollada por un externo hasta que sea desarrollada por la propia Corporación Administrativa del Poder Judicial. Y en ese caso obviamente varían los costos, por supuesto, si hay un desarrollo interno es de un costo más inferior, pero los desarrollos son más lentos dentro de la corporación, por lo tanto en fondo ahí aumentan también los plazos de desarrollo de este software. Y siempre manteniendo obviamente que aun cuando fuese el tema externalizado, tiene que entregarse todas en el fondo las antecedentes a la corporación para que ella finalmente realice el manejo de esta plataforma desde el interior de la corporación. Eso es en fondo como a grandes rasgos lo que podríamos contar en materia de subasta. Ahora, a nivel de ejecución, también la reforma propone otros cambios adicionales. Más allá de los temas orgánicos, también, por ejemplo, incorpora una etapa de negociación dentro del proceso ejecutivo, que uno en fondo podría tener sus aprensiones. Bueno, el proceso ejecutivo en fondo básicamente es el cobro de una deuda indubitada, por decirlo de alguna forma. Pero la verdad es que en las reuniones que hemos sostenido con el Poder Judicial y particularmente con la Asociación de Magistrados, nos planteaban que en muchas oportunidades los deudores se acercan al juez para ofrecer fórmulas de pago o fórmulas de realización de bienes, y que de alguna forma el juez está amarrado, porque en el fondo en el juicio ejecutivo no hay ni siquiera una instancia de conciliación. Y por lo tanto están amarrados al proceso, que es muy inflexible y que por lo tanto no les da a ellos las herramientas para poder generar estas instancias, y las únicas en fondo instancias que se generan son más bien, si se quiere, forma de buena fe, de buena voluntad, en que sobre todo en temas más regiones se conoce a todos los abogados, se cita al abogado y se comenta esto un poco como fuera del margen del procedimiento. Entonces, en ese contexto, bueno, se vio en el fondo como valioso el establecer una etapa de negociación que, por supuesto, obviamente es resorte del deudor, el que quiera en fondo proponer una propuesta de pago, una propuesta de realización, pero que de todas maneras queda sujeto, por supuesto, al consentimiento del acreedor, porque entendemos que esto sigue siendo un juicio ejecutivo. Pero así también en el fondo hay varias, obviamente, mejoras. También, obviamente, uno de los temas que aborda es precisamente el aumento de los plazos para, en nuestro caso es para poner excepciones, o en este caso es fondos para, claro, poner excepciones, en fondo se aumenta también los plazos en un monto considerable, porque también se considera que el plazo actual de 4 días es un plazo muy acotado para poder, en fondo, poner excepciones. Así, la verdad, en fondo hay varias, en fondo, modificaciones que son bastante similares a lo que se plantea en este proyecto. No así, el tema ni de la realización, porque tiene una lógica distinta que, insisto, tiene que ver con la subasta electrónica, ni tampoco se había abordado el tema puntual de resguardar de alguna forma este inmueble, vivienda familiar, único bien raíz del deudor. Sí, yo quisiera hacer una pregunta, por su intermedio, presidente. ¿Cuáles son los plazos desde el punto de vista político que tiene pensado el gobierno para la tramitación de este proyecto? Es decir, ¿cuándo va a estar el proyecto ya, o el anteproyecto completamente afinado? ¿Cuándo va a ser presentado al Parlamento? Estamos claros que una reforma de esta entidad puede demorar varios años en su tramitación, porque es similar a la reforma procesal penal en términos de la envergadura. Entonces, por tanto, ¿cuáles son los plazos que tiene pensado? Y la segunda pregunta es si en la subasta electrónica sería posible adelantarla en su aplicación, independientemente de que después se deba actualizar su regulación a la nueva forma de los juicios ejecutivos.
de acuerdo a lo que se ha planteado aquí, separando lo administrativo de lo propiamente jurisdiccional, o se considera por parte del Ejecutivo que debiera ser solo tramitada en el contexto de la reforma del procedimiento civil. Le voy a ofrecer la palabra a la senadora. Sí, agregar dentro de lo que expone la señora Mónica, el que tampoco se considera, entiendo, el aumento de excepciones dentro de lo que había estudiado el Ejecutivo, que sí hace esta moción. Subsecretario. Gracias, presidente. Bueno, respecto a los plazos, y tal como es posible advertir respecto al diseño, el proyecto está bien definido respecto del contenido, el articulado, no hay temas pendientes desde ese punto de vista y en general, dado que se ha trabajado participativamente con distintos profesores y profesoras, hay bastante consenso en general sobre estos puntos. Hay puntos más dogmáticos que suelen ser típicamente discutidos más a nivel de abogados, principalmente el rol que tiene la Corte Suprema y el último recurso mediante el cual se llega a la Corte Suprema y cómo se define finalmente la jurisprudencia en esta materia. Pero fuera de eso, está bastante definido el proyecto. Y esto también, la verdad. Lo que pasa es que en eso siempre es más difícil quizás generar consenso. ¿En qué estamos actualmente? Estamos actualmente en la discusión y evaluación financiera respecto de los costos. O sea, claramente este es un proyecto que genera altos costos, dado que desde el punto de vista orgánico necesariamente esto requiere la implementación. Son gastos principalmente iniciales, dada la inversión que se quiere hacer respecto de materia de inmuebles. Finalmente esto puede tener retorno, obviamente, con la disminución de costos en el mediano y largo plazo cuando uno ve, como explicaba al inicio, la disminución de los tiempos de tramitación y efectivamente avanzar en procedimientos más administrativos, ahí donde es posible estimar que no es necesaria la intervención de un juez, pero esa es la etapa actual en la que estamos y esperamos dentro de este primer semestre ingresar estos tres proyectos. Porque como contaba anteriormente, por un lado es retomar la discusión en el segundo trámite en la Comisión de Constitución, donde está la modificación al procedimiento civil. También ingresar en el Senado para que vaya de la mano la reforma orgánica, obviamente tienen que conversar, por lo tanto no es conveniente que estén siendo vistos de manera separada, y finalmente el proyecto de mediación. Por lo tanto estamos en esta etapa final de definición presupuestaria sobre los costos, ya una vez que está definido ahora el proyecto. Dentro del primer semestre, que es lo que esperamos poder ingresar ahora el proyecto y retomar la discusión acá en la Comisión de Constitución. Respecto a la posibilidad de incorporar desde ya o adelantar este mecanismo de la subasta electrónica, la verdad es que, claro, todos quisiéramos obviamente ir adelantando ciertas cosas, pero yo creo que esto puede generar ciertos efectos adversos y me refiero a lo siguiente, tal como señalaba Mónica, la modernización del proceso civil necesariamente lleva a tener que separar cuáles son las funciones propiamente administrativas y cuáles son las funciones propiamente jurisdiccionales. Esto está de sobremanera bien evaluado en lo que son la justicia reforma con la figura de la administración del tribunal, el administrador del tribunal. Existe, por ejemplo, en materia penal, el administrador del tribunal que lleva gran parte de las funciones que antiguamente llevaba el antiguo juez del crimen y claro, lo que queremos es que los jueces estén dedicados a impartir jurisdicción y no a haber temas administrativos porque para eso obviamente podemos contar con otro tipo de profesionales y de especialidades. Y en el caso de la subasta electrónica hay un muy buen ejemplo de eso, o sea, hay un sinnúmero de procedimientos administrativos que no es necesariamente que hoy sean, si uno lo pensase, responsabilidad del tribunal. Porque si así fuese, el problema puede ser, pese a la buena intención y la legítima finalidad de introducir la subasta electrónica, incorporar transparencia, aumentar participación, asegurar mayores precios, obviamente, y eso va en propio beneficio del deudor. El problema que podemos terminar es que si no hay esa reforma orgánica, le estemos cargando al juez mucha más responsabilidad administrativa de lo que hoy existe. Y eso puede terminar justamente ralentizando los procesos. Entonces, ahí hay un problema que si no se aborda una reforma orgánica, incluir simplemente esta subasta electrónica puede cargar de mayor demanda y de mayor responsabilidad al juez sin hacer esta reforma orgánica. Y esa es la reforma orgánica que viene de fondo. Explicaba Mónica, acá se trata de crear una unidad de tramitación civil con un jefe a cargo
cargo, con responsabilidades específicas y con un estatuto además remuneracional distinto. Por lo tanto, es difícil pensar de cómo incorporarlo de manera parcial o adelantada si es que no se hace una modificación de fondo. Insisto, pensando principalmente en no establecer mayores responsabilidades o mayores funciones administrativas al tribunal, porque justamente la reforma lo que pretende es ir en el sentido inverso. Había una pregunta más que creo que se había mencionado finalmente, ¿no? Sobre, ¿no? Respecto del catálogo de excepciones, que también ahí Mónica puede contar también la discusión y la visión que se estableció sobre ampliar o no el catálogo. Sí. Retomando en el fondo el tema que plantea Sebastián, claro, efectivamente es un anhelo el poder en el fondo llevar varias de las iniciativas que están planteadas en el contexto del Ejecutivo bajo el sistema reformado a la actualidad. Uno lo quisiera en el fondo, ojalá adelantarlo lo antes posible, ¿no? Pero efectivamente, en conversaciones que hemos tenido con el Poder Judicial todavía está haciendo varios ajustes en lo que dice relación con la tramitación electrónica. Las grandes falencias que han tenido ahí tienen que ver precisamente en el fondo con temas de capacitación, con temas en el fondo de soporte, que evidentemente en el fondo serían críticos en el caso de la subasta electrónica. O sea, la subasta electrónica estamos hablando de que tiene que tener un soporte operativo en el tribunal, pero también un soporte operativo remoto y unidades centralizadas que hoy día el Poder Judicial no cuenta con ellas. Entonces, claro, efectivamente uno podría pensar en eventualmente adelantarlo, pero no es solo adelantar la subasta, o sea, habría que hacer en fondo un cambio orgánico importante al interior del tribunal para poder llevarlo a cabo y precisamente en el fondo para poder generar también las responsabilidades en el evento que se generen inconvenientes durante la realización de los inmuebles. Entonces, claro, no es llegar y poner y comprar en fondo de plataforma y empezamos subiendo los bienes inmuebles, sino que supone hacer cambios importantes a nivel orgánico. Pensemos además que también a nivel de tribunales civiles, la verdad es que en el fondo el nivel de profesionalización de los tribunales civiles es bastante bajo. Lo que va ocurriendo en la práctica es que los funcionarios del Poder Judicial que no lograron pasar en el fondo por los sistemas reformados previos, digamos, reforma procesal penal, laboral, familia, que tuvieron exámenes habilitantes para poder ingresar a sus diferentes sistemas, fueron quedando finalmente en la justicia civil. Entonces el mismo Poder Judicial se ha dado cuenta que al tratar de incorporar la tramitación civil se ha quedado en el fondo con funcionarios que pueden ser incluso bastante de mayor edad, a los cuales le ha costado en el fondo lograr subirse a este cambio digital, si se quiere. Por lo tanto, entendemos que tiene que haber en el fondo una unidad que dice ser nueva, con profesionales obviamente, y con capacitación y con sistema de soporte para poder llevar a cabo la subasta. En el caso de el tema del catálogo de excepciones, la verdad es que el proyecto de Código de Proceso Civil mantiene el catálogo de excepciones que existe hoy día en el fondo a nivel de CPC en el artículo 464, pero lo que sí hace en el fondo es que establece mayor rigurosidad respecto a este catálogo de excepciones. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Todos sabemos hoy día que en muchos casos en el fondo pasa que hay deudores, en el fondo abogados que plantean oposición de plazo. No tuvo un plazo y en el fondo al final del día lo que se pretende es dilatar más bien el juicio cuando se sabe desde el inicio que no hubo tal plazo, sino que en el fondo estoy tratando de generar una instancia para dilatar el juicio. Entonces lo que se quiere finalmente es mantener este mismo catálogo de excepciones, pero que lo que se establece de fondo es, bueno, usted tiene que acreditarme en fondo con antecedentes, ya sea en público o privado, que está otorgado ese plazo, que está en fondo otorgado esa concesión, esa prórroga, etcétera. Eso en el fondo es como digamos en el fondo la rigurosidad que se establece a nivel de código procesal, pero el catálogo de excepciones se mantiene exactamente idéntico como el que existe hoy día en el CPC. Y si el Ejecutivo, o más bien el Ministerio de Justicia, tiene alguna opinión sobre el proyecto en esta materia, en el tema de las excepciones. ¿O no se han formado una opinión? Yo creo que eso y lo del artículo 7. Bueno, dos cosas. Del catálogo actual del Código Procesal que se mantiene en el proyecto, el que genera más ruido en el fondo a nivel doctrinario, etcétera, tiene que ver con el número 7, que es básicamente la falta de algunos requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, absolutamente sea en relación al demandado. Esa excepción, si bien hoy día el catálogo en el fondo contiene excepciones de forma y excepciones de fondo, esa excepción puntual la verdad es que ha generado mucha crítica porque es precisamente donde se agarra a todo el mundo para tirar cualquier tipo de cosa que finalmente no dice mucha relación ni con el título. Entonces, en general, ese tipo de fondo de excepción particular nos parece en el fondo que uno debiera tratar o de regularla mayor o directamente sacarla. Y en general con el catálogo, y vuelvo al fondo sobre la lógica del Código Procesal, me parece que uno debiera tender a tratar de establecer mayor rigurosidad respecto en el fondo del
demandado. Es decir, se mantiene el catálogo, en el fondo el precio es un catálogo adecuado, pero sí en fondo se le debería solicitar desde entrada en el fondo al deudor que debe acreditar que si efectivamente hay un plazo, bueno, entonces que acompañe los antecedentes fundantes de ese plazo, de forma tal que esto no genere una mera dilación con en el fondo la recarga para el tribunal en que tiene que efectivamente después en fondo dictar el auto de prueba, etcétera, para que llegue a una instancia de prueba en que en verdad nos damos cuenta en que no hay ningún tipo de documento que justifique la presentación de la excepción correspondiente. Eso en el fondo respecto de lo que hice relación con el CPC. En lo que hice relación en fondo con la Ley General de Banco, bueno, efectivamente creemos que la Ley General de Banco opera en fondo sobre una lógica distinta que tiene más bien que ver con el crédito hipotecario, pero que efectivamente hay un trato desigual, si se quiere, en lo que hice relación con el deudor, porque tiene un catálogo bastante más restrictivo. Y esta discusión también en algún momento se llevó respecto al Código Procesal Civil y se fue de la idea de mantener el catálogo actual, en fondo dándole la mayor cantidad de oportunidades al deudor de defensa, pero insisto, en el fondo de una defensa justificada. Senador. Siguiente, porque propongo que empecemos a votar en particular o que establezcamos cuándo vamos a empezar a votar en particular el proyecto. Yo creo que en este proyecto hay como 4 aspectos. Algunos que han generado controversia y otros que no han generado controversia. Pero tengo entendido que también hay más audiencia. Entonces yo distinguiría cuatro áreas. La primera, los plazos. En el tema de ampliación de plazos no ha habido gran controversia. Hemos escuchado a los distintos expertos, a la industria, a los interesados, etcétera. Y no habría controversia en el tema de la ampliación de plazo. Está el tema de las excepciones, que habría que darle una vuelta más específica a propósito de lo que le planteaba ahora el Ministerio de Justicia, porque no había generado hasta este momento controversia. El tercer aspecto dice relación con el remate, la subasta, la postura mínima, y que ahí hay que evitar que al final se remate a un precio irrisorio. E incluso hubo consenso respecto a la necesidad de mejorar la postura mínima. No necesariamente los términos que establece el proyecto para no hacerlo tan rígido, pero hubo consenso cuando escuchamos incluso a la industria. Conscientes que hay que establecer, digamos, que esta garantía no solo tenga sentido para los bancos, tenga sentido también para los deudores. Y por tanto, hay... se podrán hacer ciertos perfeccionamientos, pero en general hubo acuerdo en que tenía que establecerse condiciones para que el precio del remate fuera más alto y alcanzara a cubrir al menos la deuda. Y en el cuarto punto sí hubo controversia, y incluso yo creo que se ha generado una duda más que razonable respecto del impacto que podría tener la prenda pretoria, porque lo que hay que evitar aquí es que la garantía hipotecaria pierda sentido y termine encareciendo los créditos. Entonces, al final vamos a tener perjudicando a los demás deudores, incluso a los deudores que son responsables y que cumplen, encareciendo las condiciones de crédito y además metiendo a los bancos en un giro que siempre se ha tratado de evitar, que en el fondo los bancos que otorguen crédito pero que no se dediquen al negocio inmobiliario. Porque eso obviamente genera no solo un problema de eficiencia en la administración, sino que también genera un problema de riesgo moral. Y yo siempre cito el caso de Débora Latina, ¿cómo se llama esta? Que al final termina siendo, el negocio no es el crédito, el negocio es hacerse los inmuebles. O sea. Entonces creo que ahí hay que evitar ese vínculo, y efectivamente ahí se genera una controversia y creo que hay que darle una vuelta. El tema puede terminar siendo peor. Un fin noble que el proyecto que la senadora Rincón elaboró y que me invitó a suscribir y que yo suscribí con entusiasmo, pero podemos terminar generando el efecto contrario. Entonces creo que el tema de la prenda petrolera hay que darle una vuelta, hay que revisarlo adecuadamente para que no terminemos generando un efecto nocivo. Pero yo diría que esos son los 4 puntos. ¿Cuál es la propuesta? Nuestra propuesta es que empecemos a votar en particular. Que establezcamos... Generar fecha de votación va a ir de la mano con que se resuelvan estas... Sí, con que se resuelvan, en donde los plazos no habría problema. El tema de las excepciones tenemos que darle una vuelta específica. Tenemos excepciones y prenda pretoria. Ahí está el punto.
Está el tema de la prenda y en el tema de de la excepción. donde habría que revisar. Sí habría que revisar, creo yo, el tema de los remates, las posturas mínimas, para que sea adecuado, pero tendiendo al alza, o sea, en el mismo espíritu del proyecto, tendiendo al alza para que no se remate a un precio irrisorio. Y, por último, respecto a la prenda vetoria, yo creo que no creo que haya condiciones para aprobar los términos que está establecido en el proyecto. Senador Galilea y senador Rincón. Siguiendo, presidente, la línea de lo señalado por el senador Elizalde, yo creo que es mejor que quizás con nuestros asesores lleguemos a unas indicaciones al proyecto, justamente en estos temas en que tenemos bastante acuerdo, que tiene que ver con plazos mínimos, excepciones, en que efectivamente hemos visto que hay bastante consenso. Ver todo lo que se pueda mejorar, independientemente que no se pueda ir probablemente a la figura definitiva de que viene en la reforma del Código de Procedimiento Civil, porque significa una cosa mucho más orgánica, más grande, pero sí yo creo que hay un espacio para hacer mejoras sustanciales al remate mismo, a los mínimos, a que esté abierto plazo. Yo creo que se puede hacer algún intento de informatización, porque efectivamente la experiencia que nos decía la biblioteca, que se dio de tener abierto un remate, por ejemplo, una semana, y que cualquier persona pueda, el sistema informático del Poder Judicial es bueno, es sólido. Nos decían que era, creo haberlo entendido, que era mucho mejor que el español, dijo alguien. Sí. Entonces yo creo que ahí tenemos un margen para, mezclando algo de tecnología, distintos plazos, distintos mínimos, efectivamente lograr proteger al deudor de manera muchísimo más eficiente. Entonces, yo sugeriría, presidente, que nos demos un plazo breve para consensuar, porque yo creo que está ese espacio, indicaciones y entrar con esos aspectos, ojalá unánimes. Presidente, en la línea de lo planteado y habiendo escuchado a todos los que creo que teníamos que escuchar, yo lo que pediría hoy día en sala es ampliar el plazo de indicaciones de aquí al próximo martes y que los equipos trabajen. O sea, si no se nos va a pasar el mes y no lo vamos a hacer. Yo creo que hay claridad respecto a los temas que hay que arreglar y pediría el plazo, introduciría las indicaciones y que podamos votar el próximo jueves. Pero puede ser 2 semanas para... Pero tenéis todo, o sea, es que si no se nos va a ir el mes de enero y no lo vamos a votar. ¿Tenemos calendario? Sí, es que hay que votarlo en sala. Y eso significa que la última semana de enero tenemos que votarlo en sala. Por lo tanto, recogiendo todo lo que ya se ha discutido, pidiendo el plazo. La semana última va a ser distrital igual, creo, ¿cierto? Pensando que va a ser distrital, tenemos que votarlo, por eso estoy diciendo yo que tenemos que votarlo de aquí a la próxima semana. Sí, pues hay que votarlo o sea, yo creo que sí. Pero si no apretamos, no lo vamos a hacer. La última semana va a ser distrital, por lo tanto hay que votarlo la semana del 22-23, 21-22. Bueno, hagamos el empeño por último después. Si no es posible, pero yo lo que pediría... El plazo de indicaciones a solicitar sería... Martes 14. Hasta el martes 14. Para que lo ponga. ¿Hasta las 6 de la tarde? Sí, hasta las 6 de la tarde, no hay problema. En vez de ser el mediodía, hasta las 6 de la tarde. Sí. Y las vemos el 15. Y las vemos el 15. Hacemos la presentación. Estamos poniéndole presión al tema. Pero piensen que van a salir de vacaciones, chicos. Martes 14 a las 6 de la tarde. Jimena. Sí, martes 14 a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. El miércoles 15. La podemos revisar en sala. Sí. Cuando estamos en sala, la revisamos. Sí. La revisamos. Bien, se agradece, señor subsecretario. Habría sido poder incorporar la subasta electrónica. Yo entiendo que hay complejidad, además, esto es un tema que requiere el patrocinio del Ejecutivo porque irroga gastos, modifica atribuciones, en fin. Pero entendiendo que es un tema de mayor complejidad, pero yo insisto en lo que plantea el senador Guerrero, hay que ver al menos qué temas se podrían aplicar de manera inmediata que contribuyeran a una mayor transparencia. La idea es ver la portabilidad financiera, entonces.
No sé, subsecretario, si podría disponer que su asesora ayude también en esto por si hay algún margen para que el Ejecutivo nos ayude e incluso patrocine alguna cosita que pudiera tener incidencia en lo que tiene que ver con las subastas. Yo se lo pediría. Presidente, bueno, obviamente podemos participar y con gusto dentro de las posibles indicaciones que pueden perfeccionar el proyecto. Por lo que relataba el senador Elizalde, efectivamente hay puntos que son bastante consensuados y más de fácil tramitación, y otros que cabe la pena darle una vuelta. Y en eso podemos participar. Respecto a la subasta electrónica, es una materia más compleja, no solamente por el impacto presupuestario y cómo está inserto en la reforma, sino que también porque requiere, y de una manera fundamental también, la opinión del Poder Judicial sobre eso. O sea, acá básicamente, y como se señalaba antes, incide mucho en lo que es hoy en día la modernización a través de ya lo que fue el primer avance de la tramitación electrónica. La disponibilidad la tenemos, pero no es un tema de fácil tramitación justamente por también la coordinación que requerimos con el Poder Judicial. De todas maneras, total disponibilidad obviamente para avanzar con este proyecto. Gracias, presidente. Muy bien. Muchas gracias, señor subsecretario, señora Mónica. Pasamos al proyecto de la portabilidad financiera. Tiene, señor secretario, una relación de los... Gracias, señor presidente. La comisión, en virtud de la facultad que otorga el artículo 95 del reglamento del Senado, en este caso llevado al ámbito de la comisión, por un acuerdo unánime, incluyó en la orden del día de esta sesión el proyecto sobre la portabilidad financiera, boletín 12.909-03. En lo sustantivo, este proyecto tiene por objeto promover la portabilidad financiera y facilitar que las personas, micro y pequeñas empresas se cambien, por estimarlo conveniente, de un proveedor financiero a otro. De este modo, los clientes pueden obtener la contratación de productos o servicios financieros con un nuevo proveedor y el término de uno o más productos o servicios financieros contratados con el proveedor inicial. Actualmente esto es posible, pero no de forma fácil y adicionalmente es costoso. Por ejemplo, en el caso de los créditos hipotecarios, hay altos costos en el conservador de bienes raíces, en notaría y en el número de días que demora el proceso. Con objeto de lo anterior, el proyecto regula la portabilidad financiera con y sin subrogación y modifica diversos cuerpos legales. Esta portabilidad incluye dos aspectos: la contratación de productos o servicios con un nuevo proveedor y el mandato de término al nuevo proveedor para pagar y requerir el cierre de los productos con el proveedor inicial. Es el nuevo proveedor quien se encargará del cierre. Por eso el proyecto de ley se llama portabilidad financiera, porque es parecido a la portabilidad numérica de la telefonía móvil. Después hay otros detalles, no sé si sigo también. No, básicamente en relación a la cantidad de indicaciones. Perfecto. Este proyecto fue, claro, aprobado en general por la sala. Se acordó abrir un plazo para indicaciones y dentro de ese plazo el Ejecutivo fue el único que presentó indicaciones, pero sí en un número considerable. Son 79 indicaciones. Esto está en la Secretaría elaboró un boletín comparado, señor presidente, que está en la carpeta de los señores senadores, y si bien las indicaciones son solamente del presidente de la República, están referidas a distintas normas del proyecto, pero desde el comienzo hasta el final, digamos. Sí, perfecto. Se da inicio entonces a la revisión de indicaciones. Tiene la palabra el señor secretario. Las primeras indicaciones están referidas al artículo primero, del título primero de disposiciones generales, el artículo primero sobre el objeto de esta ley.
La 1, 2 y 3, la primera, cambiar la expresión facilitar por facilitando. Esa es, sí. Ya, perfecto. Un tic. Bien. La segunda. Entonces, indicación 1, unánime. Sí. La segunda, cuando habla de que un proveedor de servicios financieros u otro, el presidente propone agregar o de un producto o servicio financiero vigente a otro nuevo contratado con el mismo proveedor. Es súper razonable porque aplican la norma entre proveedores, la misma si uno reemplaza su crédito con el mismo proveedor. Que te cambies de banco o te mantengan el mismo. El mismo Exacto. banco se aplica la misma normativa, la misma portabilidad. ¿Qué diría? Esta ley tiene por objeto promover la portabilidad financiera y facilitar que las personas, facilitando que las personas, micro y pequeñas empresas se cambien por estimarlo conveniente de un proveedor de servicios financieros a otro o de un producto o servicio financiero vigente a otro nuevo contratado con el mismo proveedor, en el mismo banco o entidad financiera. No, que al revés. De un proveedor de servicios financieros o de un producto o servicio financiero vigente a otro nuevo contratando por el mismo proveedor. De financieros a otro. Sí. O de un O de producto. un producto, y ahí tiene lógica. Sí, lo que pasa es que tiene lógica sí, pero dice para intercalar entre la expresión a otro y el punto. Ya, después. Porque si no te lo corta, Tiene razón, sí. si no Sí, te lo sí, corta, sí, sí. ok. Está bien. Está bien. Ya, Estamos. unánime. Ya. Bueno. La 3 es más bien de referencia porque precisa que la referencia está hecha al numeral 9 del artículo siguiente. Que define proveedor. Claro, el artículo 9 define proveedor. Sí, remite al número 9, está en la página 4 del comparado, dice definición de proveedor. ¿Aprobado? La número 4 elimina la frase final que dice y otras normas de similar naturaleza. Señor presidente, de esto. Desactiva. Después en la numeración de leyes Jimena. desactiva. La otra queda abierta. En la indicación 4, ¿cuál es el sentido de la indicación? Presidente, por su intermedio, efectivamente tiene que ver con la necesidad de poner en forma taxativa las normas a las que se refiere y no dejarlo abierto. Pregunta, ¿no estamos con esto limitando que haya otra a la que pudiera aplicarse y con esto lo estamos cerrando? ¿Qué daño hace? Sí, pues qué daño hacen. Yo, sí, pero si no hay certeza de esto, yo creo que no es conveniente incorporarlo, porque estamos cerrando una posibilidad. Yo creo, perdón. Efectivamente, la redacción y otra similar naturaleza es ambigua, genera un manto de duda cuánto es el ámbito de aplicación. Pero cerrarlo puede ser peor, porque por no tener... Claridad respecto a quién paga más tú. por no tener... porque una de estas normas fuera reemplazada por otra, o porque hubiera algún tipo de área que estuviera regulada por una ley, o sea, o se reemplazaba en otra de esa naturaleza por una redacción más precisa, pero no eliminarla. Yo soy contrario a eliminarla. Presidente, como el derecho es dinámico y podemos crear alguna institución en el futuro que caiga dentro de esta figura, creo que es un error eliminarla. Y yo la dejaría. Así es. Señor secretario, en votación. La redacción no es la más feliz, pero es mejor tenerla que no tenerla. Vamos a En el encabezado de todo ese larguísimo párrafo dice: esta ley se aplicará a los proveedores de servicios financieros regulados por la Unión que establezcan normas para operaciones de crédito, obligaciones
y de otros cuerpos legales que se indican, el decreto con fuerza ley del Ministerio, Y otra norma similar a la naturaleza. Sí. Por lo tanto, no, a lo que voy es que yo creo que es mejor que quede. Sí. No me incomoda. Gracias. En votación. Ahora vamos a decir apruebo. Va a ser obstruccionista en algo. El artículo segundo está referido a las definiciones para efectos de esta ley. La indicación número 5 recae sobre el concepto de oferta de portabilidad u simplemente oferta. La indicación del presidente de la República es para darle el carácter de vinculante a esta oferta escrita. ¿La 5? La 5. Y quedaría oferta de portabilidad u oferta escrita y de carácter vinculante regulada en el artículo 6 de esta ley. Sí, sobre eso es más razonable porque para que se aplique la portabilidad respecto de una oferta, esa oferta debe ser vinculante. Porque si no, ¿cómo se aplica la portabilidad respecto a una oferta que no tiene tal naturaleza? Presidente, creo que es innecesaria, pero ok. A ese punto del argumento Hacemos a la indicación 6. La voté así. me pasó a mí con mi asesor cuando era ministro que se ponía a hablar de más, que tenía convención de senadores y le daban vuelta al resto. Ya. En la indicación, la página siguiente, la indicación 6, es una indicación que recae sobre el numeral 9, que se refiere a la definición de proveedor. Dice, Leámosla como queda. perfecto. Todo banco, compañía de seguros, agente administrador de mutuos hipotecarios, caja de compensación de asignación familiar, cooperativa de ahorro y crédito o institución que coloque fondos por medio de operaciones de crédito. Es abajo si está mal hecha esa referencia. De crédito de dinero de manera masiva, señalada en el artículo 31 de la ley 18.010, que es la ley sobre operaciones de crédito de dinero, siempre y cuando dicha institución tenga un giro relacionado con el otorgamiento, ahí viene, otorgamiento de créditos y cumpla con los requisitos establecidos mediante decreto dictado bajo la forma por orden del presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Hacienda, y después continúa o toda otra fiscalización. No está mal esa indicación, lo que está mal hecho es el subrayado del primer de crédito. No, pero sí, habla sí. de créditos abajo y no de crédito. Está mal hecha la indicación. Ya, pues entonces ya, pero se entiende que tiene razón la senadora. De créditos va abajo. Sí. Presidente. No. ¿Podemos pedir la justificación al Ejecutivo de esta indicación, por favor? Jimena. Presidente, efectivamente esto tiene que ver con la necesidad de que los proveedores cumplan con todos los requisitos establecidos en los decretos del Ministerio para evitar que se trate como de instituciones que están fuera de la norma, porque en el fondo sabemos que es solo respecto de los fiscalizados, no de los otros, de los que no tengan control, para efectos de la obligatoriedad. Quiero entender de que estamos hablando de los créditos que no están informados en la Exacto. Presidente, estamos haciendo mención expresamente en la ley a qué es lo que se entiende por proveedor. ¿No es cierto? La ley dice que es todo banco, compañía de seguro, agente, etcétera. ¿Por qué poner que cumpla con los requisitos establecidos mediante decreto en vez de decir que sean instituciones legalmente autorizadas? No se entiende lo del decreto. El decreto puede hacer que en cualquier minuto la autoridad administrativa cambie la fórmula del decreto vía administrativa y queda fuera. No me parece correcta ni adecuada la fórmula. Pero dentro del numeral 9 es hace clara definición de lo que es agente administrador, mutuo, pero también se refiere a institución. Sí, pero yo creo que ahí es donde queda abierta, porque podemos estar hablando de instituciones que efectivamente otorgan crédito y no informan. Sí, pero
aquí lo que dice, y cumpla con los requisitos establecidos mediante decreto dictado bajo la fórmula. O sea, o son instituciones reconocidas por la ley o no lo son. Pero que le puedan cambiar las condiciones vía decreto administrativo, me parece que no es feliz la regulación. Queda claramente que son todas las entidades fiscalizadas por la Comisión de Mercado Financiero. Y la Comisión de Mercado Financiero dicta normas no por orden del Presidente de la República, sino que por... Además, yo creo que no es feliz la yo estoy redacción. por rechazar eso. Ok. Rechazar. Rechazo. Buena la observación. Sí. La indicación séptima está referida a la definición de proveedor inicial, perdón. Dice proveedor con el cual un cliente mantiene vigente uno o más contratos de productos o servicios financieros, y la indicación es para agregar a la parte final lo siguiente: que se encuentren afectos a un proceso de portabilidad ya iniciado. El Ejecutivo. ¿Cómo quedaría la...? Quedaría proveedor inicial, proveedor con el cual un cliente mantiene vigente uno o más contratos de productos o servicios financieros que se encuentren afectos a un proceso de portabilidad ya iniciado. Sí, porque lo explique. Ejecutivo. No sirve de nada. Presidente, por su intermedio, solo para aclarar que este proveedor podría ya dejar de ser el proveedor del cliente que solicitó la portabilidad. Por lo tanto, el cliente sigue ligado para efectos de las obligaciones que tiene ese proveedor respecto del traspaso de los productos al agente, a la institución portadora. Eso es solo para aclaración, pero si ustedes estiman que con cómo está se entiende... Suficiente. Yo creo que hay que rechazar esto. Yo también. Bien. ¿Unánime rechazo? Sí. La número 8 está referido al concepto de reglamento de portabilidad o reglamento. Es el reglamento señalado en los artículos que indica, y el presidente de la República hace otra referencia. Sí, cambia los artículos, Sí, el 16, cambia. 18 y 22. Eso seguramente como consecuencia de lo que vamos a ver más adelante. Sí, porque cambia uno, justo retrocede uno. ¿Es una concordancia? Habría que dejarlo Presidente, Aprobémoslo, aprobémoslo de referéndum de que lo revisemos. de que efectivamente, Sí, claro. Porque eso va a es un tema depender. de concordancia numérica. Claro. ¿Les parece? Aprobémoslo bajo... Al referéndum de la Secretaría lo Claro, chequea. pero no solo respecto de las indicaciones formuladas, sino que lo que realmente Sí, apruebe po. la comisión. Exacto. Aprobado Al referéndum. O sea, aprobado... Al referéndum de revisión de la Secretaría. Claro. Ya, vamos. Y finalmente, en este artículo sobre concepto, el número 13 sobre subrogación real, para sustituir esa expresión por subrogación especial de crédito o subrogación. ¿Cuál es la diferencia jurídica, presidente? Ejecutivo. Ya existe, presidente, por su intermedio, el concepto de subrogación real. Por lo tanto, acá, como tiene características especiales, este tipo de portabilidad que se está estableciendo en esta ley, la idea es hacer esa aclaración. Es para evitar la confusión con los conceptos jurídicos. Sí, porque la subrogación real es cuando se subroga la cosa. Exacto, tiene que ver con está asociada al bien, al bien raíz. No, unánime entonces. Sí, ok. Este es otro tipo de subrogación. ¿Y se define? Perdón. Sí. ¿Estamos definiendo la especial? Sí. Dice subrogación especial de crédito o subrogación. Es subrogación de carácter especial, por la cual un crédito inicial es subrogado por un nuevo crédito, pasando este último a sustituir jurídicamente al primero, de conformidad con las características y condiciones señaladas en el título tercero de esta ley. Hay que cambiar, hay que eliminar esa parte, pues si estamos definiendo la subrogación especial de crédito o subrogación, es la subrogación por la cual un crédito inicial es subrogado. Es redundante. ¿Se entiende, no? Si logramos de carácter especial. Claro, porque no. Si logramos la de carácter especial. Lo aprobado con nueva redacción. Sí. Ya, vamos. Ok. Yo creo
Sí, sí. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto, a ver, antes de cumplir el objeto. No, quería tocar dos temas. Son 79. Tema 1. Quisiera pedir un acuerdo a la comisión, producto con el aumento de las tasas de los créditos hipotecarios, muchas personas que estaban en plena tramitación de poder mejorar su tasa, finalmente se vieron afectados y hoy día al minuto de llegar a firmar no los corre. Entonces quisiera pedir la posibilidad de poder redactar un oficio a la Comisión del Mercado Financiero para que nos pueda informar efectivamente el tipo de situaciones de personas que se hayan visto afectados en este proceso de renegociación de tasa de créditos hipotecarios que están vigentes. Podemos agregar, presidente, a eso que se pueda informar a cuánto se les respetó la oferta que se había hecho inicialmente. Pedir el más amplio detalle, sí, el detalle. Pero ponga eso. Eso es la redacción. Gracias. Ok, y lo segundo es que si es que mañana avanzamos al menos en poder generar audiencias, ¿será muy pronto? Es muy pronto invitarlo de un día para otro. ¿Para qué proyecto? Sobre Proconsumidor. fortalecimiento de los derechos de los consumidores. Esto tiene su urgencia, podríamos continuar. Es que usted no va a estar. Yo no voy a estar, pero... Ya, entonces mañana a las 10:30. ¿Y usted? No, pues yo voy a estar. ¿Tú vas a estar? Ah, súper, ya. ¿Cómo que? O el miércoles. ¿Se despacha el miércoles sí o sí? ¿Ah? Y el miércoles vamos a ver... No, pero partiendo de este ritmo, si partiendo de las 9 se despacha. Claro, el miércoles que acordamos ver el proyecto. O si no, entonces mañana turismo. Sobre 30 minutos. ¿Ah? Yo voy a estar acá en Valparaíso. Yo voy a estar en Valparaíso. Excúseme, porque me excusa. Sí, por supuesto. Cualquier cosa, duda de llamar. Vamos a estar ¿Y algún reemplazo, senador? Hay reemplazado. Cuesta, lo que cuesta, pues es un reemplazo hasta el prueba de... Ya, entonces sería de 10:30 a 12. A ver si que podemos la de... Portabilidad financiera. Ya.